Las 10, las 9 en Canarias. Madrid, buenas noches. En la cadena SER, hora 25, con Aymar Bretos. Muchísimas gracias, amigos de Madrid. Qué gusto da ver este Teatro del Círculo de Bellas Artes lleno. Sabéis que nosotros tenemos el estudio central desde el que emitimos cada noche, hora 25, el estudio Carlos Llamas. Lo tenemos en la Gran Vía de Madrid, a unos metros de aquí. Hoy no hemos bajado nada, hemos bajado la calle para juntarnos aquí con tantísimos amigos, con tantos oyentes, con tantas caras bonitas de los oyentes de Radio Madrid, y para sumarnos juntos al Festival Eñe, que es una de las citas culturales imprescindibles del otoño. Van por la 16ª edición y esta vez han reunido a unos 140 creadores y pensadores para darle entre todos juntos una vuelta a qué papel tiene que jugar el arte y la creación y el pensamiento ante el enorme desafío que están viviendo las democracias asediadas por todos los flancos. Lo vamos a pensar juntos después, pero antes la información y el análisis de este viernes 15 de noviembre. Hoy en la mesa del análisis con Manuel Rico. Buenas noches, Rico. Buenas noches. Isabel Vega, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas y noches. Carlos Cue, muy buenas noches. Hola, buenas noches. La información del viernes pasa por Carlos Mazón, que huye hacia adelante, reparte culpas, se niega a dimitir por la gestión de la Dana en la que murieron 217 personas. Hoy ha comparecido ante las Cortes Valencianas y en su discurso ha hablado de fallos, pero en genérico. Ha dicho que falló el sistema, que fallaron los protocolos, que la riada fue excepcional y que la información que les dieron los organismos dependientes del Gobierno central no fue suficiente. Esa es la tesis de Mazón. No ha explicado cómo falló él o en qué falló él. De hecho, no ha mencionado en 2 horas y media de discurso, ni después en las réplicas, ha mencionado nada de por qué él siguió comiendo con una periodista amiga durante horas cuando su gobierno autonómico ya había pedido el despliegue del ejército en su comunidad, en la zona de Utiel, que estaba ya arrasada por el agua. Su gobierno había pedido que se desplegara allí la unidad militar de emergencias y él seguía de comilona y no se levantó. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches, Aymar. De esa comida, que lo tuvo 3 horas fuera de circulación, Carlos Mazón no ha dicho hoy una palabra en Les Corts. Sí ha justificado por qué llegó tarde a la reunión del Comité de Emergencias que se convocó esa tarde, ese día. Dice que por el tráfico. Cuando fui advertido de que la situación en la presa de Forata se agravaba, me desplacé al Centro de Coordinación de Emergencias, donde estaba constituido y trabajando el CECOPI. No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a La Leliana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento y donde no fue necesario que nadie me pusiera al día, ni yo retrasé ni por un segundo las tareas que se estaban llevando a cabo. Pero esto no es lo que contaba esta semana el periódico El Levante, que hizo una reconstrucción de cómo fue aquel CECOPI y describía que cuando Mazón llegó a la reunión el descontrol era absoluto y que además tener que explicarle la situación al presidente retrasó aún más el envío de la alerta a los ciudadanos. En todo caso, Mazón no va a dimitir. Lo único que ha dicho, y ya en la réplica a la oposición, es que si él no es capaz, se demuestra que no es capaz de liderar la reconstrucción, que entonces no se presentará a la reelección. Pero dimitir por ahora no. La ciudadanía necesita esa recuperación. Y yo quiero asumir mi responsabilidad de dar un paso adelante y liderar esa recuperación. Y si no soy capaz de liderar la recuperación que necesita Valencia, voy a asumir las consecuencias políticas personalmente. Ha hablado de fallos en genérico, pero no ha concretado nada. Ha usado la palabra autocrítica. Hacemos autocrítica. Hubo cosas que no se hicieron bien. No voy a negar fallos. Ni es posible hacerlo, ni sería útil. Se hizo lo mejor que se pudo en la situación en la que se estaba, con la información de la que se disponía, aunque es evidente que no fue suficiente. No ha aterrizado qué cosas no hicieron bien, qué no hicieron bien ellos, Isabel. Sí, un error sí ha asumido claramente como propio, casi el único, borrar un tuit. Un tuit que puso el día de la catástrofe diciendo que a partir de las 6 de la tarde la tormenta iba a amainar. Lo borró al día siguiente. Eso es lo que Mazón más claramente ha reconocido como error suyo. También ha pedido disculpas, pero hablando del después, disculpas a quienes se pudieron sentir abandonados, que sentían que la ayuda no llegaba. Sobre el durante, sobre el día de la Dana, ha ido derivando responsabilidades principalmente a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del Ministerio de Teresa Rivera. Ha dicho que la información sobre el río Magro, por ejemplo, el que afectó a Utiel, sí fue suficiente, pero no todo lo que tenía que ver con el barranco del Pollo. De eso solo recibieron, según Mazón, información que ha descrito así. Fragmentada, inexacta y tardía. Ni alerta ni avisa a emergencias del elevadísimo riesgo de desbordamiento del barranco. A las 18 horas, el caudal se había disparado hasta los 1.725 metros cúbicos por segundo, teniendo también la obligación de informar
según los propios datos oficiales de la Confederación. Habla Mazón de un apagón informativo por parte de la Confederación, pero está contando en la SER Miguel Ángel Campos hoy que ese organismo emitió hasta 10 avisos sobre las lluvias muy intensas en la cuenca del Poyo. Sí, además de los correos, la Confederación emitió 10 avisos en aquellas horas críticas, avisos en los que este organismo advierte a la Generalitat entre las 4:15 y las 7:30 de lluvias muy intensas en Chiva o Ribarroja, localidades en la cuenca del Poyo. Por lo tanto, Mazón no dimite, no destituye a nadie, tampoco destituye a la consejera encargada de las emergencias, aquella señora que mintió diciendo que le informaron a las 8 de la tarde de que existía la posibilidad de lanzar alertas a los móviles. Tampoco se carga a esa mujer. Lo que va a hacer va a ser reorganizar el gobierno y va a crear una viceconsejería, una vicepresidencia para la reconstrucción y una consejería de emergencias. Viendo que Mazón no dimite, no asume ninguna responsabilidad, hoy la oposición, el Partido Socialista, ha dado un paso que no había dado hasta ahora, que es pedir expresamente su dimisión. Si no dimite él, que Feijóo se lo cargue y que pongan a otro. El Partido Socialista lo que dice es: nosotros les damos nuestro apoyo político para que ellos elijan a otra persona, a poder ser de carácter técnico, hasta que se puedan convocar elecciones. Lo ha dicho Diana Morant, que es ministra y es la líder de los socialistas valencianos. Le pedimos al Partido Popular que destituya al señor Mazón y nombre a ese presidente y consell técnico y de transición y convoque elecciones en el momento en que la emergencia lo posibilite. Y para Hay una cosa que ha dicho Mazón en su discurso, antes de escudarse en el tráfico para justificar por qué no llegó al CECOPI, ha dicho algo que él pretendía que fuera una justificación, pero que en realidad es lo más escandaloso de todo, que es la muestra de la peor negligencia de todas. Mantuve mi agenda plenamente consciente de cómo estaba la situación y sabiendo que la consellera de Justicia e Interior, junto con su equipo, ya se había desplazado a algunas de las zonas afectadas por la crecida del Magro y que se estaba en contacto con la delegación del Gobierno. O sea que él asegura que estaba informado, que mantuvo su agenda sabiendo lo que estaba pasando. Eso es el escándalo, no levantarse de aquella comida. Que no se fuera a liderar la acción de su gobierno cuando su gobierno ya había pedido el despliegue de la unidad militar de emergencias. Y mientras Mazón dentro de las Cortes decía esto, fuera, gritos de Mazón dimisión y una pancarta que ponía: mientras Mazón comía, el pueblo se ahogaba. Carlos Cue, ¿qué conclusiones sacáis de la comparecencia de hoy de Mazón? Pues yo estoy muy impresionado porque realmente lo hemos vivido en las últimas 48 horas porque se ha retrasado. Había una expectativa enorme generada sobre todo por Feijóo, que le dijo a todo el mundo, y además estuvimos allí, yo estaba en el Congreso, y dio la sensación, vamos, más que la sensación, de que lo había hablado y pactado, que esta comparecencia estaba pactada con Feijóo y que Mazón iba a hacer una autocrítica enorme, se iba a cargar a gente, que lo hemos publicado todos, que se daba por hecho que iba a haber hoy destituciones, y sobre todo lo dijo con comillas. Dijo Feijóo: esto va a reconfortar parcialmente a muchos millones de personas. O sea, ha sido el propio Feijóo el que ha generado unas expectativas enormes, y yo me pregunto qué le dijo Mazón a Feijóo, qué entendió Feijóo y sobre todo qué ha pasado en las últimas 48 horas, quién le ha dicho él mismo y qué asesores, qué personas asesoran a Mazón para explicarle, para decirle que esto era la salida natural a la peor crisis política que ha tenido la Comunidad Valenciana, porque viene de la peor. Mazón está en una situación que desde el punto de vista político es difícil de describir. Es muy difícil estar más quemado políticamente de lo que está Mazón. Es muy difícil salir de ahí. Pero salir de ahí diciendo que la culpa es de todos los demás menos tú es absolutamente inviable. Lo que tú estás diciendo, ha estado 2 horas diciendo: no, si se cometieron errores, no ha sido capaz de decir uno solo. Isabel. Yo es que creo que para el tiempo que ha hablado ha faltado mucho contenido a la exposición y en las réplicas, por lo que decís de los errores. Con esa premisa de que iba a ser reconfortante, esperaba una explicación más técnica, más concreta. Hemos fallado aquí. ¿Llegaron o no llegaron estos avisos de la Confederación Hidrográfica del Júcar? Yo todavía no sé quién está al otro lado recibiendo esos avisos, quién estaba delante de la pantalla viendo esos emails, si es que alguien estaba delante de esa pantalla. Ese tipo de explicaciones que igual nos pudieran haber llevado a la conclusión de que igual sí que había un despliegue o había unos medios, no sé, algo, y dónde estaba el fallo y quiénes habían sido las personas responsables de ese fallo, a mí me ha faltado en esta comparecencia. Esperaba, igual que Carlos, que se anunciasen dimisiones, sobre todo porque él se ha arrancado hablando de reconocer errores y no eludir ninguna responsabilidad. Y sin embargo, esa asunción de responsabilidades no se ha traducido como esperábamos en el cese al menos de la responsable de emergencias durante la catástrofe, ¿no? Rico.
Bueno, Carlos, mi amigo Carlos sabe que lo considero uno de los mejores periodistas de este país, pero ahora viene el pero el problema... Siempre que alguien dice eso para arrancar, ahí, malo, el foco está en el pero. Malo, eso es. Pero el problema está en que seguimos juzgando como si la palabra de Feijóo tuviese todavía algún crédito. Quiero decir, tú has dicho, no, Feijóo nos generó muchas expectativas porque dijo que nos iba a reconfortar. Si el jefe político de Mazón no tiene ningún crédito sobre lo que va a hacer Mazón 24 horas después, es que como, realmente tenemos problemas. Ya, pero es que como Feijóo ya tiene un currículum de 2 años aquí y de casi 2 décadas en Galicia, en el que permanentemente su forma de hacer política, aunque durante mucho tiempo se le vendió como moderado por algunos periodistas, es lo contrario, pues entonces realmente el primer punto es: no puede generar ninguna expectativa alguien que miente permanentemente. Como además en el tema de Valencia a las mentiras permanentes de Feijóo se unen las 2 por día de Mazón, pues la expectativa realmente era que ocurriese lo que ocurrió, que es la culpa la tiene cualquiera que pasase por allí, menos ellos, que no asumieron ninguna autocrítica. La autocrítica fue Sánchez y la EMET, y ellos hicieron todo bien. O sea, se rieron a la cara de los ciudadanos, porque ese es el resumen de la intervención de hoy de Mazón. Sí, yo puedo entender que como presidente de la Generalitat expongas ante la ciudadanía que también ha habido una responsabilidad del Gobierno y de los órganos gestores, tanto de la Confederación Hidrográfica del Júcar como de la propia ministra de Transición Ecológica. Puedo entender que quieras trasladarle eso a tu ciudadanía, porque entiendas que ha habido una dejación o una inacción, una dejación de funciones por parte del Gobierno central, pero no puedes eludir contar tu parte en un momento tan crítico para la credibilidad de las instituciones en general y en un momento de absoluto desconcierto, y cuando venimos de una situación en la que hemos escuchado a la gente decir que el Estado no estaba presente, ninguna de las administraciones del Estado. Por eso creo que estar a la altura de las circunstancias en un día como hoy implicaba hacer una severa autocrítica. No solo una autocrítica, sino para dar tranquilidad. Hay 215 muertos. Le tienes que explicar a la gente: esto no puede volver a pasar. Esto no va a volver a pasar porque hemos analizado, llevamos 2 semanas, tiene un montón de técnicos, había hoy mucha documentación de todo lo que han hecho todos los demás. Y no había ningún análisis de todo lo que han hecho ellos. Por ejemplo, cosas tan evidentes, que lo hemos visto comparándolo con otras reacciones, que es ¿por qué no convocaron la reunión del CECOPI no por la mañana, el día anterior? Que es como se ha hecho en todas las demás. Si es que Mazón tiene muchísimos problemas, pero es que uno de los principales problemas de Mazón es que justo después de esta dana han venido otras danas que se han gestionado por parte, incluso, por supuesto, por parte de representantes del PSC como Cataluña, pero por parte de representantes del PP como Andalucía y por parte de la propia Generalitat, que 48 horas después, una semana después del desastre absoluto de gestión, que lo estamos publicando todos los días, hay tal cantidad de elementos que no basta un programa entero para explicar toda la sucesión de errores. También te digo que después he visto todo el mundo listo, que Juanma Moreno, que lanzaba mensajes de alarma esta semana a los móviles, cuando se mandó aquí en Madrid hace un año decía, ojo, hay que atinar un poquito más. Pero se mandó. Sí, Juanma Moreno efectivamente fue duro, pero se mandó. Pero es que es importante saber que los técnicos, porque es importante saber que para analizar realmente lo que ha pasado, además de la política, es a quién han puesto al frente de emergencias. Es que la política, lo que está demostrando esta crisis, al contrario de lo que quieren defender al mundo ultraderechista y el mundo antipolítico, de la política es todo un desastre, lo que está demostrando esta crisis es exactamente lo contrario. Lo importante que es la política, lo importante que es tener en una situación de máxima gravedad, cuando pueden morir personas, a una persona que sabe hacer su trabajo al frente y que ha puesto al frente, porque los políticos, el 50% de su trabajo es designar personas. Todos los políticos tienen equipos enormes y designar las personas adecuadas en los lugares adecuados es fundamental. En general no pasa nada, somos un Estado creciente de la Unión Europea, rico, en general todo va, la administración funciona muy bien, tenemos buenos funcionarios, buenos técnicos, no pasa nada, pero llega un momento en que pasa y necesitas que al frente de emergencias hayan puesto un tipo sensato, que al frente de la consejería, que el ministro del Interior y la Consejería de Interior en este caso sea un tipo sensato, que se hayan tomado en serio la emergencia, que hayan puesto un grupo de técnicos, que sepan, porque es que uno de los dramas que estamos descubriendo es que no tenían ni idea de qué hacer, que sepan a quién hay que reunir, cuándo hay que reunirle, a qué horas, que sepan si se puede mandar un mensaje. Todas esas cosas que estamos descubriendo, la ineptitud absoluta de las personas que tomaron, lo que nos recuerda es
qué importante es a qué políticos elegimos. Sobre emergencias y desgracias, ahora volveremos a la política porque tenemos noticia en el Tribunal Supremo sobre la sede del PP, sobre la sede nacional, pero en estas semanas horrorosas que llevamos de desgracias, hoy en un incendio en una residencia en la provincia de Zaragoza han muerto 10 personas. Hay otras 2 personas heridas graves, una ya muy grave. Isabel. Sí, una en estado crítico, aunque habrá que esperar al resultado de la investigación. Todo apunta a que ha sido un cigarro sobre un colchón. Las llamas no han salido de la zona más afectada, pero el humo sí, y con él han muerto los internos. Es el incendio más grave en una residencia en España en lo que va de siglo. En 2015 hubo otro, también en la provincia de Zaragoza, 9 muertos. Se hizo una revisión de las más de 200 que había en Zaragoza y se cerraron 14. Ahora habrá que determinar si ha fallado algo en los planes de evacuación del personal o lo que sea. Rico, como una de las personas que más sabe sobre el modelo de residencias de España, y con toda la cautela, porque efectivamente la investigación tendrá que producirse y nos dirá si se habían hecho bien las cosas, si hay algo que obviamente se puede mejorar, si ha habido 10 muertos, algo seguro que se puede mejorar, pero ¿de qué tipo de residencia estamos hablando? Bueno, a ver, como bien decías, con todas las cautelas, porque acaba de ser y hay que comprobar una serie de cuestiones, pero hay 2 elementos que para empezar llaman mucho la atención, ¿no? El primero es que estaban por la noche solo 2 trabajadoras para 70 residentes, ¿no? Además residentes con un perfil de problemas de salud mental en muchos casos, ¿no? La empresa ha salido a decir que es lo que marca la ley, pero si es lo que marca la ley, realmente habrá que cambiar la ley, efectivamente, porque obviamente eso enlaza con uno de los problemas básicos del modelo residencial, que es que hay muy poco personal. Y hay muy poco personal porque pues no se le presta la atención que debe y porque hay determinadas empresas que lo que buscan esencialmente es hacer negocio, y una de las formas de hacer negocio obviamente es tener poco personal, ¿no? Y luego, el segundo elemento es una residencia, efectivamente, no solo de personas mayores, es una residencia psicogeriátrica donde hay personas con problemas de salud mental, jóvenes, o sea, no mayores de 65 años, y luego pues personas mayores que, en su caso, los problemas de salud mental suelen ser temas de deterioro cognitivo, ¿no? Va a más, ¿no? Que se mezclen residencias a estos tipos de personas que no tienen nada que ver entre sí y que obviamente tienen unas necesidades absolutamente distintas. Yo creo que esto es... Que no podemos permitir que esto siga ocurriendo. Insisto, desconozco esa residencia en concreto, pero en Madrid hace 2 semanas salió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia condenando a la Comunidad de Madrid por un enfermo con problemas de salud mental que estaba en una residencia de mayores, empujó a una residente, cayó, se dio un golpe y se mató, ¿no? Entonces, esto ocurre en Madrid. Hay casos en Galicia, en Euskadi, en Baleares. Cada vez se mezclan más, se utilizan las residencias de personas mayores para llevar también problemas con salud mental y problemas de otras personas que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, se supone que vivimos en un estado del bienestar. Hay que prestar los servicios y cuidar debidamente a todas esas personas, pero lo que no tiene sentido es que se mezclen todas en el mismo centro, ¿no? Entonces, insisto, esto es algo que va más allá de lo de Zaragoza, que acaba de ser la noticia. No sé cuál es la razón de por qué estaban ahí esos 2 perfiles, pero que esto está ocurriendo en otros lugares de España y que hay que cambiarlo me parece evidente. 10 y 18 minutos de la noche, 9 y 18 en Canarias. Decía que una vez cerrado este capítulo de desgracias tremendas, la verdad, volvíamos a la política con la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que la condena al Partido Popular por haber pagado en negro las obras de su sede central, que es la sede de la calle Génova, que está a unos metros de aquí, y con esta ratificación de condena se confirma de nuevo que el PP tuvo una caja B en la que tenía dinero por el que no declaraba o dinero que había obtenido de forma ilegal. El partido que en aquel momento recaudaba los impuestos de los españoles no pagaba impuestos por ese dinero. Es de una gravedad espectacular. Siempre fue la cosa más fácil de entender. El caso Gürtel es un caso muy complejo en el que hay muchísimas derivadas, pero esto lo entendía todo el mundo y siempre fue especialmente simbólico. Tan simbólico que Casado, en un momento de máxima debilidad, cuando le sale un desastre las elecciones catalanas, es un resultado que le gana a Vox, le triplica a Vox en votos y es una situación, la peor situación que vivió Casado, hasta que luego lo acabaron echando, pero ahí empezó, yo creo, el germen de la debilidad absoluta. Casado lo que hace es anunciar que va a vender la sede. Y cuando lo anuncia, una de las personas que más se burla de él y que dice eso es un absurdo, es Feijóo, que dijo que eso no tenía ningún sentido. Cuando Feijóo llega al poder,
una de las cosas que hace es anular, porque estuvieron bastante tiempo, porque no es nada fácil vender ese pedazo de bicho, no sé si quien sea de Madrid lo conocerá, es una sede inmensa, es un edificio enorme, carísimo, y no era nada fácil venderlo, tuvieron bastantes problemas, no encontraban comprador, y finalmente Feijóo dice, se anula totalmente la venta, lo suspendemos, porque los edificios no tienen culpa de nada. Esta es la frase de Feijóo para decir se acabó. Y evidentemente, si nos vamos a la letra, los edificios no tienen culpa de nada, porque no tienen responsabilidad de ningún tipo, es un trozo de cemento, pero lo que tienen es simbología enorme. Todos sabemos, este edificio tiene una simbología espectacular. Este es un lugar donde siempre que pasan cosas maravillosas, venimos a fiestas, a presentaciones. Es uno de los edificios más bonitos y más representativos. Se acaban de encender la radio, sepan que estamos en el Círculo de Bellas Artes. Estamos en el Círculo de Bellas Artes, que es uno de los edificios más bonitos de Madrid, en fin, y que es un lugar de cultura y todo. Solo verlo desde fuera, uno ya se imagina lo que hay aquí adentro y le trae recuerdos maravillosos, por lo menos a mí y seguramente a toda la gente que está aquí. Los edificios dicen muchas cosas y el gran problema del PP es que la sede pagada en negro dice tantas cosas de la historia reciente del PP que era muy buena idea la de Casado de venderla. Vega. Esta sentencia, la verdad es que tiene cosas que son dignas de mención, que a mí me llamaron la atención. Este juicio duró 27 sesiones, creo que las seguí todas. Fue bastante interesante. Es que con Vega no hay quien le gane. Es que bueno, todavía no he hablado, dame una oportunidad, ¿no? Él se ha visto 28. Es que él ya ha estado en todos los juicios. Es que a mí me toca pues porque me toca, o sea, tampoco. Periodista de tribunales de ABC. Sí, lo cómodo es que como la Audiencia Nacional está enfrente de la sede del PP, eso también habla mucho de los tiempos de instrucción. Esto es casual, de Gürtel, sí. Bueno, pillaba todo como a mano. De esa sentencia es curioso. Aparte del rapapolvo que se llevan las acusaciones populares, que es como para que tomen nota las acusaciones populares de todo signo que ejercen en causas de todo tipo y condición en la actualidad. El juez les dice, no pueden acusar de todo. El tribunal les condena en costas, o sea, tienen que pagar los gastos del juicio, tanto de una persona que resulta absuelta como de los propios condenados y las suyas, porque dice que han ido tan lejos que han rayado la mala fe procesal, o sea, han jugado sucio para llevar a la gente a juicio. Tal es así que se dedicaron a citar a todos los expresidentes del Partido Popular y todos sus exsecretarios generales que testificaron en el juicio, dando grandes titulares, pero ni una sola frase de ninguno sale en la sentencia. No aportaron nada al juicio oral ni al procedimiento. O sea, aquello hubo un momento que más que un juicio era un poco un resumen de la historia del Congreso de los Diputados durante los últimos años, ¿no? Desfilaban políticos, contaban una cosa, siguiente político, pero no aportaba nada de valor a lo que era la investigación. Y al final lo que dice la investigación es que para ahorrarse entre un 7 y un 8% de la obra, se pagó 1 millón de euros en negro, más o menos, que salió de la caja de Bárcenas. Y la relevancia de esta sentencia no es ya tanto la confirmación, la constatación de la existencia de esa caja de dinero negro, que eso ya estaba en la primera sentencia de Gürtel, como el hecho de que valida los papeles de Bárcenas, que eran sus cuentas de tendero, decía él en el juicio. Estas son las notas como de tendero, yo apuntaba aquí un poquito. Y lo que dice el tribunal, y confirma ahora el Supremo, es que el hecho de que no sea una contabilidad formal y reglada no la convierte en inverosímil per se. Hay anotaciones que se pueden corroborar, y las de la constructora se habían corroborado. ¿Y el PP por qué está también condenado? Por responsable civil subsidiario, que básicamente lo que le dice la sentencia es: usted debió ejercer una labor de control sobre su sede, sobre sus obras y sobre Luis Bárcenas, y no lo hizo. Y ese es el gran rapapolvo de esa sentencia. Rico. Yo hoy vengo con muchos matices, tengo también uno para ti, dice Aymar. Se confirma que el PP tenía una caja B. Bueno, la duda es si tenían una caja A. ¿Por qué? Lo de la caja B mala está leche, ya... No, mala leche no, son datos, está comprobadísimo, es la tercera sentencia. ¿Tenían una caja A? Bueno, puede haber dudas sobre eso, pero la caja B está demostrada. A mí me llamaron la atención también varias cosas, aunque no haya asistido a las 27 sesiones. Otras 3 cosas, por cierto. Bueno, en una coincido. Me llamó la atención el rapapolvo a las acusaciones, pero no tanto por ese rapapolvo a la acusación popular, que a lo mejor es merecido, sino por el doble rasero permanente, ¿no? Porque efectivamente hay acusaciones populares, por ejemplo, manos sucias, que nunca les pasa nada. Oye, están permanentemente, ven a querer y ya está, les archivan todas las... En fin, hay varias asociaciones ahí en la extrema derecha. Estoy esperando a leer un rapapolvo similar en alguna sentencia de quien sea.
O sea, que queda a la espera. Segunda cosa que me llamó la atención. Le rebajan la condena por aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. Volvemos a lo mismo. Oye, que a lo mejor, según la ley, hay que rebajarle la condena a estos señores porque la justicia es un escándalo que tarde 15 años. También las dilaciones indebidas caen siempre también del mismo lado, habitualmente. Pero la pregunta es, ¿y no hay ningún responsable de las dilaciones indebidas? Digo, para algunos delincuentes sirve para rebajarles la pena. Están ahí 15 años en los asuntos y no hay ningún responsable, ningún juez, nadie es responsable de las dilaciones indebidas. Y la tercera... Fugaz. Muy fugaz. Bueno, sí, muy fugaz porque no la he leído varias veces y no he conseguido entenderla bien. Pero resumido dice, no los condena por falsedad, porque dice que unos documentos donde debían declarar, por simplificar, esto no es literal, como más pedido brevedad, donde tenían que declarar 6 cosas, solo declaran 3. Y eso no es un documento falso. Porque es solo, y esto sí que es literal, un apartamiento de la realidad parcial. ¿Vale? O sea, que la próxima vez, si viene... Que alguien mienta. Que alguien mienta... Apartamiento temporal, es un apartamiento de la realidad parcial. No declarar parte de los ingresos que tienes que declarar en un documento. Vega QE, rápidamente los sería dos. total si lo hubieran ocultado todo. No, sería inexistente porque no habría documento. Claro. Si ocultas todo... Bueno, claro. Eso eran los constructores, de todas formas. Solo decir que de las dilaciones indebidas, al final, quienes lo pagamos somos los ciudadanos que no tenemos la función que tiene la justicia de castigar el delito. Y no siempre caen del mismo lado, Rico, que hemos visto dilaciones indebidas en temas de agresiones sexuales, en otras grandes causas de corrupción de otro signo. O sea, es un mal endémico de la Administración de Justicia que alguien debería esmerarse en solucionar. No, digo que esta sentencia de verdad que dice tantas cosas de una España que hemos vivido. O sea, dice que el principal partido en ese momento estaba en la oposición, pero el principal partido, porque gobernaba en media España, tenía muchísimos militantes, siente una impunidad de tal calibre que su sede, la sede, los despachos del presidente del PP, de ahí para abajo, la sede, yo recuerdo, yo en ese momento cubría PP y una vez hice una pregunta a Ángela Cebe y le dije, oiga, es que se está dando cuenta de que lo que están diciendo es que estos bancos en los que estamos hablando, ese atril, toda esta sala, que fue una obra espectacular, todo esto se ha pagado en negro, algo tendrán que decir. Y por supuesto decían, cuando hable la justicia, que es un clásico de la política, cuando habla de justicia, como tardan 7 años, pues evidentemente Ángela Cebes ya no está de jefe. Pero digo, dice tantas cosas de aquello que pasó, porque además hay algo muy simbólico y muy importante en la historia política de España, porque el PP sigue formalmente diciendo que su salida como una moción de censura fue injusta, porque la sentencia no probó en realidad nada y que no hay ningún elemento definitivo. Este es el elemento definitivo de los papeles que los papeles de Bárcenas eran verdad. Y no nos olvidemos, ¿os acordáis de todo es falso salvo alguna cosa? Todo es falso salvo alguna cosa de Rajoy. Todo es falso, todos los papeles de Bárcenas son falsos salvo alguna cosita que se ha comprobado. No, pues esa alguna cosita en ese momento eran cosas menores. Ahora se ha comprobado lo más gordo, con lo cual los papeles de Bárcenas de Bárcenas reales. Lo presumible es que eran íntegramente Carlos, ciertos. el Gobierno ha vuelto a comprobar esta semana que la mayoría parlamentaria sobre la que se apoya no es mayoría en el momento en el que sacan temas ideológicamente sensibles. El Gobierno ha tenido que aplazar 2 veces la Comisión de Hacienda en la que se iban a votar reformas de impuestos para obtener más fondos para los futuros presupuestos, porque se le iban a pegar, porque los socios parlamentarios no iban a votar a favor de esas reformas, porque en el momento en el que empiezas a hablar de impuestos, los intereses, obviamente, del PNV y de Junts no son los mismos que los del BNG, Bildu y Esquerra Republicana. 2 veces han tenido que echar atrás la votación, que no se produzca, porque la iban a perder. El lunes hay un tercer intento. Es muy sensible lo que ha pasado esta semana, ¿eh? Muy significativo. Es muy significativo porque si no consiguen ponerse de acuerdo en esto va a ser muy difícil que se consigan poner de acuerdo en presupuestos. Ahora, este fin de semana va a ser muy intenso. Este Gobierno sistemáticamente hemos apostado muchas veces a que es imposible, porque dice sobre el papel, ¿cómo vas a poner de acuerdo en temas fiscales a Podemos y a Junts? Es imposible. Bueno, pues depende, porque en el fondo el elemento central que se está discutiendo y que es gordísimo
es que que nos obliga Bruselas, pero es que además es extremadamente razonable, a una transposición que hace que todas las empresas europeas están obligadas a pagar el 15%. Quiere decir, para que la gente lo entienda, que en los teléfonos que nos compramos, que las grandes compañías americanas lo ponen en Irlanda y les ponen unos impuestos bajísimos, lo que va a hacer esta normativa es, si Irlanda no le cobra esos impuestos mínimo del 15%, España, que es el que aquí, como se están vendiendo aquí, tiene derecho a cobrar el resto. Es un montón de dinero. Lo que va en ese paquete se calcula que pueden llegar a ser hasta 8.000 millones de euros de ingreso. Detrás de lo que va a pasar este lunes hay el quinto pago de los fondos europeos, que son 7.000 millones de euros. O sea, nos estamos jugando realmente y cuando se juega con las cosas de comer, normalmente hasta ahora, el gobierno acaba encontrando una manera, apelando a la responsabilidad de todo el mundo, diga, señores, vamos a perder 8.000 millones de euros porque no nos ponemos de acuerdo. Veremos qué pasa el lunes. Vamos a ver qué pasa el lunes. Vega y Rico, telegráficos. Igual hubiera sido más sencillo, en vez de enredarse buscando reproducir su mayoría de investidura con sensibilidades tan distintas en tema fiscal, ir al acuerdo de mínimos, que es la transposición normativa, que en esa sí que hay consenso, y dejar de perderse en enmiendas de reformas y sacarlo adelante, que es urgente. Rico. Yo creo que lo que hay que hacer es una reforma fiscal a fondo, en serio, dejarse de parches y que realmente se busque el dinero donde está y que, pues que no repose sobre los ingresos como ocurre ahora, básicamente de los empleados y los trabajadores, y al final los autónomos pagan mucho más que las grandes empresas. Es solo uno de los ejemplos y es para mí el gran tema pendiente junto a la vivienda, que debería abordarse en esta legislatura y que no tiene pinta de que vaya por buen camino. Seguimos en Hora 25.